Aquí es donde entra el juego de saber cómo cortar las telas para dar diferentes ejemplos, en especial en las faldas con corte circular. Por ejemplo, en esta falda que es en medio circular, yo la puedo cortar en un medio círculo. Me va a quedar el hilo de tela en un lado y el contrahilo en otro lado. Si yo nada más así la corto y la uno y pongo un zipper por atrás, entonces esa falda no me va a quedar con muy buena caída. Lo que necesitamos es que esta falda me quede con una buena caída en el centro delantero. Por eso lo recomendable es que cortemos un cuarto de círculo para la parte delantera y cortemos un cuarto de círculo para la parte posterior. Nuestro zipper lo vamos a poner en un lado y los centros, tanto el centro delantero como el centro posterior, nos va a quedar de muy buena caída. Eso también lo tenemos que aprender para poder cortar, saber cortar nuestras telas y armar por la parte de acá arriba. De aquí arriba te voy a poner el enlace a los videos de cómo son las telas, qué significa el hilo de tela, cómo cortar, para que aprendas también cómo debemos aprender a cortar las telas para dar los efectos. Estábamos en el ejemplo de esta falda de aquí de las chicas, la verde, como estas, que son faldas con aberturas. También tengo videos de faldas con aberturas para que los busques por ahí si necesitas hacer. Por ejemplo, estas faldas, yo cómo sé si están cortadas rectas o amplias, cómo sé si la corto al hilo o la corto circular. Una falda como característica, una falda en corte circular, se va a ver, fíjense bien, está aquí la pretina y vean cómo no tiene ningún fruncido o pliegue. Aquí la tela inmediatamente de lo que está en la pretina es liso. Y al ser liso aquí, vean cómo se amplía la parte de abajo del ruedo o la bastilla. Eso significa que es muy angosta la parte de arriba de la cintura y muy amplia la parte de abajo de la falda. Entonces, aquí lo único que tenemos que aprender es hacer el circular. ¿Cuántas piezas circulares voy a hacer? En mi lista de reproducción de faldas con abertura, ahí te explico cómo se pueden hacer estos cortes en circular. Entonces, tenemos que aprender a dominar las líneas circulares para poder identificar y saber cómo vamos a cortar nuestras faldas. De media circular podemos utilizar 1, 2, 3 cuartos de circular. Esta 3 cuartos de circular es de las más fáciles de hacer, por ejemplo, para vestidos de 15 años que no los quieren tan amplios, pero la parte final del ruedo les queda aproximadamente de unos 4,5 metros con una cintura muy angosta y se ve muy bonito, ¿sí? Eso no es un circular completo, pero queda muy bonita porque lo que podemos hacer es que la pieza delantera me queda en un cuarto de círculo, la parte posterior me queda en 2 cuartos de círculo, entonces estamos 1, 2, 3 cuartos de círculo y me permite que... Es muy importante que sepamos hacer todo eso porque de eso depende los cortes que vayamos a hacer y cómo se van a comportar en la tela. Si hacemos una falda en círculo completo, yo voy a utilizar así un círculo completo, que esa es la forma de las más amplias. Aproximadamente la parte final del ruedo, depende de lo largo de la persona, me va a dar de entre 6,20 metros hasta 7,20 metros aproximadamente, 7,40 metros, toda la parte inferior. Esta la podemos cortar 2 costuras, una costura lateral derecha, una costura lateral izquierda. Podemos hacer un corte en la parte central posterior para poner el zipper. Aquí, por ejemplo, podemos aumentar para cola en el caso de que sea una novia, una quinceañera con un pedacito de cola. Esto es círculo completo, ¿sí?
Bueno, yo así le pongo, aunque no es la figura adecuada para esto, pero yo así me ubico, ¿sí? Estas líneas las tenemos que aprender para que podamos definir y podamos transformar y podamos saber identificar nuestros cortes. Línea de falda, después vamos a ver pues todas las líneas de falda que podemos hacer con las faldas rectas. Vamos a ver también los tipos de faldas que podemos ver con la línea circular. Y, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un diseño que tenemos, nos vamos a ir ahorita a la parte superior de un diseño, como esto, ¿sí? Vámonos a uno un poquito más fácil. Por ejemplo, este sería mucho más fácil para alguien que inicie, ¿sí? Vamos a intentar analizarlo un poquito sabiendo qué es lo que vamos a hacer. Primero, ¿se acuerdan que teníamos que observar nuestro diseño? Tenemos que saber los tipos de falda. Me voy a poner así bien Dora la Exploradora. ¿Estamos viendo este tipo de falda cómo se ve? Respondan ustedes en su casa. Tenemos una línea de cintura marcada. Tenemos texturas diferentes, que la textura es las telas, que si es chifón, que si es crepé, que si es raso, que si es encaje, eso es textura, eso lo vemos después. Tenemos texturas diferentes, tenemos colores diferentes, lo tenemos blanco y tenemos un color nude. A ver, vas a imaginar, si no puedes rayar la imagen, si la puedes rayar perfecto, si no, pues no. Vamos a imaginar el trazo básico en este vestido, ¿sí? Si yo hago aquí la línea del cuello, la línea de la sisa, hago centro posterior, hago lateral y su pinza, ¿sale? Y la falda, pues creo que es muy fácil identificar que es una línea circular. No tengo pliegue aquí arriba, lo cual me indica que es una falda circular. Tengo una parte muy amplia de abajo, entonces me voy a pensar, no se ve muy chiquita. Yo creo que esta falda, para mí, yo la corto en círculo completo, corta, ¿sí? Y me va a dar el efecto. Ahora, hay personas que luego ven estos diseños y dicen, ¡ay, es una tira de tela! Una tira de tela fruncida de la parte de arriba se ve diferente, porque nos va a dar mucho volumen en esta línea. Por eso es que hay que aprender a observar. Eso sería la falda. Entonces la falda, pues para mí es una falda circular. Se le ven como dos telitas plumete arriba y el fondo color carne. La parte superior. Yo la estoy viendo, si me imagino un trazo básico en la parte superior, con su pinza lateral y su pinza hacia la cintura, yo veo que tiene un poquito de hombro caído, simulando manga japonesa, muy importante. Aquí no tengo tela, ¿sí? Entonces es un hombro caído. El cuello está ligeramente resacado hacia los hombros. No le alcanzo a ver vista abajo, no le alcanzo a ver el forro. ¿Qué hacemos allí? Podemos forrarlo completo en color carne, que es el forro de la parte de abajo, o eso ya lo veríamos en transformaciones de si queremos hacer abajo algún tipo de straple. Eso ya se ve con la clienta y con la capacidad que tú tengas de trabajar al principio. Si vas empezando y no quieres meterte en complicación, estos efectos se ven muy bien si trabajas con tu tela en un color y el fondo color carne, mucho ojo, al color de tu clienta, ¿sí? No vayamos a buscar un color carne universal, porque acuérdate que tenemos muchos colores de piel y vamos a encontrar ahorita muchos tonos. Por ejemplo, nada más para que se den una idea, estos conos de hilo son de los más que uso yo en color nude o color piel, y vean qué diferentes se ven. Entonces, como estamos viendo, no necesitamos más que observación, ¿sí? Pero necesitamos también aprender las líneas de los vestidos, las líneas de los cortes de las partes de los talles que podemos hacer para poder trasladar a un patrón.
vamos a seguir con el ejercicio de este diseño. Y por ejemplo, tengo yo aquí que yo ya debo de tener, recuerden, mi molde básico, delantero y espalda, un hombro caído. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Si no tengo mucha experiencia, yo les recomiendo esto, hacer en una hoja lo que se le llama un dibujo plano. En las escuelas les llaman de diferente forma, yo lo llamo dibujo plano, porque en algunas escuelas es que la ficha técnica o que X, ¿no? Entonces tú haces un dibujito. Si no sabes hacerlo muy bien, hazlo como tú te imaginas. Voy a hacer el dibujo de este diseño. Entonces, ya lo leímos y yo veo que tiene un cuello redondo un poquito escotado hacia la línea del hombro. Tiene una manguita ligeramente pasada, sin llegar a ser aquí, sin llegar a ser una manga japonesa completa concisa. Me voy a la línea de la cintura, tengo un cinturón, este es un puntito de la otra hoja, ¿eh? Y tengo una falda que yo ya la estoy viendo, que es circular, ¿sí? Así entonces aquí yo voy a definir qué voy a hacer. Si le voy a hacer pinzas laterales, ¿sí? Si le hago su pinza de costado y su pinza central, voy a ver. Si le hago un corte francés, voy a decidir si le hago solamente una pinza hacia la cintura. ¿De qué depende qué tipo de pinza voy a utilizar? Eso va a depender del tamaño del busto de la persona. Una persona con muy poco busto, sin complicaciones, podemos hacer unas pinzas básicas. Una persona que tenga más busto y cintura más estrecha, lo ideal es una pinza en corte francés porque nos permite ajustar muy bonito la sisa y la línea de debajo del busto. Una pinza en la voy a hacer la transformación en mi molde de la siguiente forma. Tengo aquí mi línea a la cintura de mi patrón básico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alargar un poquito aquí la manga con mi regla curva. Aquí tengo mi regla francesa. Le hago una línea y bajo el escote. Así de simple yo estaría haciendo esta parte de aquí, ¿sí? Así de simple. Si yo quiero hacer un molde de la falda, lo puedo hacer, pero pues hay veces que no necesitamos hacerlo porque acuérdate que la falda circular se corta en esta forma. Y en este caso, cuando vamos a planear un vestido, tenemos que saber dónde vamos a poner el zipper. En este caso, yo lo quiero en la parte central posterior. Entonces voy a cortar un medio círculo, pieza delantera, y voy a cortar 2/4 de círculo para la parte superior. ¿Cómo tendría que hacer la espalda de este diseño? Si busco en la revista, no me aparece cómo viene la parte del zipper de la espalda. Entonces ahí es donde entra tu gusto, el gusto de tu clienta, tu imaginación o el tipo de tela, de decir, yo lo quiero también nada más la parte de arriba, aquí así con el zipper. O, por ejemplo, yo lo quiero con un escote bajo, que creo que se vería más lindo, en B, ¿sí? Entonces voy a decidir yo, que la clienta no tiene problema en que yo decida por el escote. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que voy a trazar aquí mi escote en la parte superior, ¿sí? Y cuando tenemos, ese es un truquito, un tip, cuando tenemos escotes en la parte de la espalda, no voy a desplazar toda la parte que desplazo del cuello o de la línea del cuello y largo detalle aquí hacia el costado, sino que la voy a trazar aquí y eso va a permitir que me quede muy bonito el escote. Entonces hago el aumento como
correspondiente, ancho de hombro más ancho manga, y hago y formo mi manguita, ¿sí? Entonces ahí yo tengo hecho mi molde. Pero, ¿qué necesitamos? Observar, definir y conocer las texturas y observar el tipo de cuerpo de la persona para saber cómo vamos a transformar. Este es como un ejemplo de lo que se puede hacer. Yo a lo mejor lo hago muy fácil. Si tú no tienes mucha experiencia, como les recuerdo, tenemos que buscar lo que debemos aprender y dominar para saber cómo hacer esas transformaciones. Recuerden, vamos a aprender, como les mencioné, encuentran esto en el Pinterest. En libros es un poquito más difícil porque generalmente es ya en los libros de diseño, pero hay muchas imágenes que ustedes pueden encontrar. Necklines, neck es cuello, líneas es líneas de cuello. Para escotes pueden buscar tipos de escote, líneas de cuello, pueden buscar tipos de escotes de vestidos, más o menos así los encuentran. No recuerdo específicamente cómo encontré estos, pero aunque aquí aparecen en inglés, los encontramos en español, ¿sí? Y todos estos nosotros los podemos transformar directamente de nuestro patrón básico. En este caso es delantero. Y vamos aprendiendo a hacer los diferentes tipos de diseño. Eso ya entra la transformación para la costura dependiendo del tipo de cuerpo. Tenemos, por ejemplo, líneas de escotes en la espalda. Ay, chicas, es que por la luz no sé, creo que aquí es donde mejor luce. Aquí. Tenemos diferentes tipos de espaldas, un V profundo, algunas personas le dicen a U pronunciada, tenemos una forma de óvalo, tirante cruzado, en V, tenemos el halter tradicional, tenemos muchos tipos de aberturas en la espalda y por ejemplo, estas aberturas, estos escotes de la espalda los podemos combinar con esto. Aprender esto, ¿para qué me sirve? Para aprender a hacer las transformaciones de los diseños, como en este caso. Si se fijan, es el mismo diseño en diferente color, pero aquí lo tengo el delantero y acá lo tengo el posterior. Entonces, si yo aprendo cómo se hace la línea del delantero y yo ya tengo la imagen de cómo es la espalda, pues súper facilísimo que lo voy a sacar en mi transformación. Si necesito mangas, vamos a buscar también, aquí, vamos a buscar tipos de mangas, ¿sí? Vamos a encontrar que va a haber muchos diseños de mangas, unas van a estar de moda, otras no, pero va a haber muchos vestidos que necesiten manga, en especial algunos diseños para novia, las personas que sienten que tienen los brazos un poquito anchos, personas que buscaron una tela muy bonita, muy vistosa y la manga es el ideal, ensambles para vestidos rectos, para por ejemplo la mamá de los novios, que para la suegra, que la tía, muchas utilizamos, para muchos tipos de blusas. Después con unos ejemplos que vamos a estar dando, vamos a ver cómo unirlos, los moldes para hacer las transformaciones y cómo saber cuáles son los diseños que podemos basarnos o por lo menos abrir nuestra mente para imaginarnos cómo lo podemos hacer. En falda recta vamos a buscar también, chicos, líneas de faldas amplias como son en base circular. Este es un ejemplo. Hay otras faldas, por ejemplo, que se cortan al sesgo, que son en base a una falda recta. Entonces, por eso les comento que necesitamos aprenderlos y saberlos identificar. Esta es un poquito útil, aunque es más bien parte del volumen de las faldas circulares, de los tamaños que nosotros podemos hacer en cuestión de tamaño de faldas. Esto nos sirve para 15 años, para novias, para vestidos de graduación, que necesiten un volumen abajo y que nosotros podamos definir
cuál es la que mejor se acerca. Aquí luego, como pueden ver, se ven los diferentes anchos de la falda en estas partes y podemos aprender a definir cuáles son los volúmenes que nosotros podemos necesitar. Recuerden también que en algunos libros aparecen ya tecnicismos de, por ejemplo, algunos escotes y cómo hacer la transformación. Por ejemplo, el sistema 6C trae, por ejemplo, aquí halter para vestido de noche, viene cómo hacer la transformación del delantero, de la espalda. Por ejemplo, viene cómo hacer un drapeado en el delantero, que es la misma técnica para la espalda, pero viene como muy, aquí está la espalda, viene como muy fácil, vean, viene como muy fácil de poder aprender. Muchas veces que no tuvimos la oportunidad de asistir a la escuela no nos supieron, o tenemos los libros y no supimos cómo aprender. Entonces de esta forma puedes ver, aquí por ejemplo trae la transformación de un básico a un corsé básico, vean, ¿sí? Y es un talle, pues que a lo mejor sí va a tener que necesitar ciertos ajustes, que no viene súper anatómico, pero que nos sirve como base para poder aprender. Nos vemos en la siguiente parte, en la parte de, se las dejo acá arribita, les dejo el enlace al siguiente video para que podamos aprender cómo ya acomodar los diferentes tipos de patrones, de moldes, perdón, de trazados para hacer transformaciones. Nos vemos en la siguiente parte y recuerda suscribirte, y si necesitas videos, listas de reproducción, los tengo muchos ordenados ya,